Prepárate para comenzar un vuelo sonoro llamado Levántate y anda. Sanidad interior, consejos para cumplir tus metas y objetivos. Todo en compañía de Zoila Peralta. ¡Comenzamos! Bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde quiera que te estés conectando y a la hora que sea quiero enviarte una bendición especial y que sea el Todopoderoso Dios que esté contigo y todos los días y que este fin de semana sea el mejor fin de semana que tú pases junto a tu familia. Y quiero agradecerte por estar aquí cada día. Esta es nuestra quinta entrega de Levántate y Anda, por lo que estoy muy agradecida contigo. Y quiero iniciar este conversatorio que vamos a iniciar, ¿verdad? Dándote las gracias. He recibido muchos comentarios, muchos mensajes. Con la intervención de Carolina y su participación la semana pasada, por cuanto esta semana quise iniciar con ella un conversatorio y ya la van a estar viendo conmigo más a menudo, ¿verdad? Porque ella va a estar co-conduciendo el programa Levántate. Y entonces ya Carolina va a ser parte de nuestra comunidad Levántate. Así es que yo estoy muy contenta y quiero iniciar este conversatorio, ¿verdad? Hablando de cuán importante es transformar nuestro carácter a la luz de la palabra. ¿Y por qué quiero hablarte de eso? Porque es importante para mí y siempre lo digo. Cambiar nuestros niveles de creencias, esos niveles de creencias limitantes que no nos permiten avanzar en la vida y elevar nuestro nivel de conciencia, pero no elevar un nivel de conciencia, no voy a decirte mundano, sino buscando cosas que no estén a la luz de la palabra. Y por eso yo quiero iniciar este conversatorio hoy. Y quiero decirte que la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios nos llama a vivir con integridad, con ese amor, con esa humildad, con esa obediencia. Y cómo al conocerla y aplicarla en nosotros y en nuestra vida diaria, elevamos y podemos elevar nuestro nivel de conciencia espiritual, moral, y podemos ser esa carta abierta que dice Pablo que nosotros somos. Yo siempre digo, para tú ir a buscar un trabajo, para tú solicitarlo, tienes que presentar una carta de presentación y un resumen o un currículum, no sé cómo le llamen en tu país o en tu comunidad. Pero sí tienes que siempre presentar una carta de presentación con un historial crediticio que dé fe y testimonio de quién tú eres. Y eso es lo que yo quiero traerte hoy a ti, que nosotros necesitamos vivir y andar en integridad. ¿Por qué? Porque de esa forma es que modelamos a Cristo. Transformar nuestro carácter a la luz de la palabra es el tema que vamos a estar conversando hoy. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso, Carolina? Bueno, principalmente que la transformación de nuestro carácter es una parte fundamental de nuestras vidas y que si no lo tomamos de manera importante va a carecer de falta de rumbo, que es lo más importante. Bueno, el punto uno que es primordial es la falta de propósito y dirección. Porque obviamente nosotros estamos enfocados en lo que es la palabra de Dios. Y si no tenemos la falta de propósito y dirección, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Nos lleva a tener confusión acerca de nuestro propósito en la vida, no tener una guía en tomar decisiones importantes,
y lo que puede generar incertidumbre, ansiedad y falta de enfoque, porque hoy en día un gran número de personas a lo largo de esta sociedad, ya sea en mi país, en tu país o a lo largo del mundo entero, están carentes de mucho sentido. O sea, a veces uno habla con personas y les preguntan ¿qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer? O ¿cuál es tu objetivo de vida? O ¿cuál es tu propósito? Y uno se pregunta, a uno le da una pena tremenda porque hay muchos jóvenes que no saben ni lo que quieren ser, independiente que ya hayan terminado sus carreras universitarias, porque están con una vida sin rumbo. Importante eso ahí, Carolina, quiero interrumpirte. Entonces tú me quieres decir que la falta de conocimiento de la palabra de Dios nos puede llevar a diversas dificultades. Correcto. O sea, podemos vivir una falta de propósito, podemos estar con falta de paz interior, si se quiere decir, ¿verdad? Pudiéramos tener debilidad espiritual y es importante eso porque ese tipo de cosas nos lleva a nosotros a buscar cosas que no, o sea, a buscar como emergencias. Allí me están diciendo que me pueden sanar la autoestima y yo pago porque yo realmente siento que tengo el autoestima en el piso. O allí me están diciendo, me están vendiendo que me pueden ayudar a superar una situación con mi esposo. Y entonces, ¿qué tú me puedes decir de eso? Con respecto a la falta del conocimiento de la palabra, cuando no tenemos ese conocimiento. Bueno, yo creo que la palabra dice, a ver, yo acá tenía los versículos que había buscado, que obviamente no los tengo acá. Hay un versículo que es bien... Pero mientras buscas el versículo, entonces podemos decir que yo creo que sí, no, bueno, a ver, la palabra dice dificultades, Carolina, bueno, por ejemplo, como dolores, situaciones, por ejemplo, háblame algo que te haya traído alguna situación y algún dolor adverso en tu vida personal, ¿verdad? Vamos a mencionarte alguna, como tú dijiste ahorita, falta de dirección, o sea, falta sin el conocimiento de la palabra de Dios. Ajá, falta de dirección. Falta de dirección, y yo creo que bueno, esto mismo, la falta de dirección, el autoconocimiento en uno mismo nos va llevando a no conocer nuestras fortalezas, nuestras emociones, y no nos permite trabajar en esas áreas. Nos va llevando a la procrastinación y nos vamos olvidando que la fuente para nosotros es Dios y es la palabra, y de ahí parte todo. O sea, todo parte con la creación, y la creación somos nosotros. ¿Y qué tú me puedes decir cuando nosotros tenemos falta de identidad en Cristo? ¿Tú crees que podríamos entonces experimentar debilidad espiritual y falta de discernimiento? Efectivamente, porque si tenemos falta de identidad en Cristo, vamos a tener falta de discernimiento porque no tenemos la convicción de lo que dice la palabra, porque a través de la conversión, la comunión que tenemos con el Espíritu Santo es lo que nos da el discernimiento. O sea, no quiere decir las personas que nos están viendo que nosotros somos una especie de bruja, o que si vamos a mirar a alguien vamos a saber cómo es, pero sí el Señor da un discernimiento para saber con quién me estoy relacionando, y sí, a través de la palabra uno puede llegar a saber muchas cosas. O sea, la palabra es un manual de vida. Eso es lo que a nosotros nos... Lo que pasa, Carolina, y perdóname que te interrumpa ahí, cuando nosotros tenemos ese tipo de cosas, que tenemos falta de discernimiento, que tenemos falta de identidad en Cristo, que tenemos debilidad espiritual, nosotros podemos caer en engaños, Carolina, y era lo que te decía ahorita. Yo caí, por eso, yo caí. Porque no tenía antiguamente todo el conocimiento en la palabra del Señor. Háblame un poquito de ese engaño que tú caíste. Bueno, yo caí en estafas económicas por personas, y obviamente, bueno, no tenía
el conocimiento de la palabra del Señor, y obviamente uno a veces cree en personas que dicen que están pasando malos momentos y se aprovechan de situaciones, y obviamente uno cae, pero por eso... Pero no tener también una base sólida en la palabra del Señor, Carolina. Somos más susceptibles a ser engañados por falsas enseñanzas también e ideología. Ahora la moda es que todos somos cristianos, o sea, todo el mundo es cristiano y te predican y te dicen cosas y te sacan textos fuera de contextos y te hablan de una espiritualidad, ¿verdad?, que nosotros necesitamos, porque la palabra de Dios es clara y dice que en los últimos tiempos vamos a ser engañados. Y esto es lo importante, que nosotros estemos en este conversatorio. ¿Por qué? Porque esto puede alejarnos de la verdadera fe, ¿verdad? Y hacernos que nosotros escojamos o sigamos caminos erróneos. Porque en este momento se está viviendo una vida de... La gente critica mucho las iglesias prósperas. Yo no las critico, porque entiendo que el Señor es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Eso yo lo entiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que no es una crítica para mí, sino es que nosotros necesitamos estar muy pendientes, ¿ves? Y estar muy apegado a lo que nos diga el Espíritu Santo del Señor, porque en nuestra necesidad de nuestras, a veces tenemos situaciones económicas, tú y yo que sabemos que hemos vivido y que estamos viviendo, ¿verdad?, situaciones económicas, y muchas veces ahí en las redes nos dicen personas, vas a facturar $10,000, y tú, oye, wow, ¿me entiendes? Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. O sea, a esa parte me refiero, a que necesitamos discernir en la palabra del Señor. Yo siempre digo que en los niveles espirituales para mí hay tres niveles, y es cuando tú inicias, ¿verdad?, tus creencias, como tu crianza y cómo te criaron en una religión, si lo quieres decir así, ¿verdad? Pero luego, cuando tú aceptas al Señor, que tú tienes ese conocimiento, tú lo aceptas, ya tú adquieres el conocimiento y sabes que lo aceptaste de forma responsable. Pero la tercera parte es esa relación, y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en este momento y en este tiempo, esa relación con el Espíritu Santo, no de que solamente que nosotros sintamos, como yo digo, ese sentimiento de bienestar cuando estamos en el templo y cuando vamos a la iglesia, sino que tú tengas la seguridad de que el Espíritu Santo está contigo en todo tiempo y en todo momento. Es importante tener y desarrollar eso, porque cuando no tenemos eso, tenemos falta de esperanza y de visión. Y la falta de conocimiento bíblico puede hacer que enfrentemos, Carolina, pruebas y pérdida de esperanza en la vida eterna. Y hay algo importante y seguro, y es que hay una vida después de esta, y que el Señor nos las ofrece y nos la está dando. Y nosotros necesitamos cuidar eso, porque Pablo siempre dice, sigo peleando mi buena batalla. Y nosotros tenemos que seguir peleándola. Es una carrera. Por ejemplo, mis dos hermanos partieron a la presencia del Señor. Pero yo digo, Dios mío, yo tengo que seguir peleando esta buena batalla aquí para yo poder volver a verme con mis hermanos, porque yo estoy segura que ellos partieron a la presencia del Señor. Y es una batalla ganada, porque Pablo lo dice. Pablo dice en su palabra, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Ya mis dos hermanos ganaron. Ahora necesito yo seguir peleando esta buena batalla, y es importante eso, Carolina. Relaciones dañadas. Las Escrituras nos enseñan a amar, a perdonar, a vivir en paz con los demás. Y sin conocimiento es fácil caer en actitudes como rencor, como dolor, como rabia,
Y es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Entonces, ¿qué tú me puedes decir de la falta de propósito? ¿Qué tú crees que puede traer? Para mí, la falta de propósito trae sufrimiento. Trae sufrimiento. Acá, bueno, el sufrimiento parece inútil y sin sentido. Sin embargo, la Biblia siempre nos ha enseñado que las pruebas producen perseverancia y madurez espiritual. Santiago nos dice, sin este entendimiento, el dolor puede llevarnos a desesperación en lugar de a la transformación. Bueno, eso es algo totalmente literal lo que está diciendo, porque el dolor nos lleva a la transformación. Y cuando uno escucha a las personas decir, yo estoy enojada con Dios, o yo estoy enojada con el universo, porque me pasó tal situación, porque, no sé, tengo una enfermedad complicada, o porque perdí el trabajo, o porque perdí la casa, y después yo he pasado situaciones muy complicadas, pero yo le doy gracias al Señor porque he logrado entender, a pesar de todo este proceso o el proceso de todo este valle, que todo lo que nos pasa es por un propósito, ya sea bueno o malo. Y algo importante, y perdón, Carolina, y que yo quiero hacer hincapié, es que que a mí, toda esta semana yo me la pasé, meditando en eso que tú decías. No me di el permiso de pensar en la muerte. Nunca me he dado ese permiso, ese pensamiento no ha pasado por mi mente. Y yo decía, wow, Señor, cuántas personas piensan que ya todo se terminó. Y es importante la falta, cuando no hay propósito, pero eso me enseña el propósito que tú tienes, que lo tienes claro, y cuando conoces la palabra, y como hablamos tú en Santiago. Hay momentos que uno no quiere nada y pasa por momentos de depresión y dice, ya no quiero nada, que no tengo ganas de seguir viviendo, que eso es normal. Pero de ahí llegar a no querer seguir viviendo, porque después uno dice, qué mal agradecida soy, si cuando uno piensa y dice, gracias Señor porque puedo respirar, porque puedo caminar, o sea, para mí caminar es una bendición, o sea, poder caminar, poder no estar en silla de ruedas, poder respirar después de todas las situaciones críticas que he pasado, entonces, gracias Señor, entonces, es maravilloso, entonces uno empieza a pensar y a darse cuenta que estamos en un mundo en donde la gente no está valorando nada, y estamos en un mundo donde la gente está viviendo todo tan deprisa, que estamos como que quiero mi cuarto libre. La otra vez una doctora me decía, estamos viviendo en el mundo que quieren todo, dame mi cuarto libre ya. Y no puede ser así, porque Carolina, tipo microondas, comida sí. En microondas. Es así. Carolina, entonces tú me dices a mí que la palabra de Dios es nuestra brújula moral, o debe ser nuestra brújula moral. O sea que sin ella nuestras decisiones y acciones pueden carecer de solidez y de valor. O sea, lo que nos llevaría a vivir de una manera desordenada y moralmente inestable. O sea, si nosotros no estamos enfocados, si nosotros no meditamos en la palabra, porque muchas veces, y antes yo lo hacía cuando no era cristiana, yo abría la Biblia en el primer versículo donde me cayera y yo decía, bueno, esto fue lo que me envió el Señor y sí, esto es, pero cuando ya tú desarrollas una, como te decía ahorita, esa relación con el Espíritu Santo, o sea, tú sientes que hay cosas que el Señor te va diciendo, hay cosas que te quitan. Yo hablaba contigo esta semana y te decía, Carolina, el Señor me habló y me dijo que necesito, recuerda que estábamos hablando de ese tema y lo voy a hacer, Carolina, porque yo conozco cuando el Señor me habla. Y hay cosas que yo sé que el Señor me ha llamado a hacer y reconozco cuando el Señor me dice, esto no es lo que quiero para ti.
Y es tan importante eso, y eso es lo que yo quiero que no solamente tú y yo, sino a ti que me estás mirando hoy, desarrolle esa relación con el Espíritu Santo. No solamente ese bienestar cuando vas a la iglesia, cuando vas al templo, por la prédica que dijo el pastor, sino que tú desarrolles una relación. ¿Y cómo la vas a desarrollar? Meditando en la palabra. Meditando en la palabra, porque la falta de conocimiento de la palabra no solamente afecta nuestra vida espiritual, sino que también repercute en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones, y cómo estamos enfrentando cada desafío. Porque cada una de las situaciones que se nos presentan en la vida, como nosotros la llevamos, depende de la relación que tenemos con nuestro Padre. Es importante eso, Carolina. O sea que estamos hablando hoy de cómo reflejar el carácter, ¿verdad? El carácter de nuestro carácter a la luz de la palabra. Es muy importante esto. Y renovar el carácter para reflejar la imagen de Cristo en nosotros. Este es un tema que está enfocado en la necesidad de experimentar una transformación continua. Esto es de día a día, como dice Pablo. Esto es una carrera. Esto es una carrera, ¿verdad? Y esto es continuo. El carácter, necesitamos alinear nuestro carácter, nuestras actitudes, accionar con nuestros pensamientos y nuestros principios, o sea, nuestros valores a la luz de la palabra del Señor. Se trata de un proceso que nos permite reflejar el amor, reflejar la humildad, reflejar la paciencia y el perdón que caracteriza a Cristo en nuestras vidas. Yo te comentaba, ¿verdad, Carolina? En esta semana también, que la palabra del Señor dice, llora con tu hermano, ¿verdad? Y si tu hermano está de luto, pues lútate con tu hermano. Pero también dice que si tu hermano está alegre, alégrate con tu hermano. Y yo encontré una hermana, porque voy a decir que es una hermana, no la conozco físicamente, estoy ansiosa por conocerla físicamente. Ella ha sido una persona que me ha tendido la mano de una forma tan poderosa que yo solamente le digo al Señor gracias. Gracias. Entonces, eso es Dios para mí. Y hay unos puntos claves en la palabra del Señor y están en Romanos 12. Quiero compartirlo, ¿verdad? Lo que dice Romanos 12. Si quieres compartir algo más, Carolina, y quieres... Sí, quería compartir que hay algo súper importante que tal vez, que son los pensamientos rumiantes que aparecen cuando hay una preocupación específica que no hemos resuelto. Obviamente es un pensamiento circular, en bucle, que da vueltas en nuestra cabeza, y el gran problema es que no podemos pararlo. Son instructivos y tienen una raíz de negatividad. Bueno, eso yo creo que a todos nos ha pasado o nos pasa en ocasiones, y sobre todo en momentos de estrés o de angustia. Y eso no lo tenemos que permitir porque nos va contaminando nuestra vida espiritual, nos va trayendo momentos negativos y nos va robando esa paz interior para que puedan percibirse las verdades absolutas. En este caso, ya sea la palabra, ya sea si vamos a un taller de X cosa, y ya si vamos a expresarnos o vamos a compartir con otras personas. Entonces es importante reconocer si estamos cayendo dentro de estas creencias limitantes y pensamientos destructivos. Yo sé que esto pasa por un trasfondo, ya son otros temas ya para otros capítulos más importantes, de un trasfondo familiar pasado, pero
Pero si hay un punto en donde ustedes ven que tienen un problema de baja autoestima, que están procrastinando, si hay falta de motivación, si hay un estrés o ansiedad, ya ahí tendrían que consultar ya otro tipo de profesional. Pero eso es muy importante, Carolina, que tú lo menciones. Estoy contenta porque tú estás mencionando eso y créeme que quizás se me estaba escapando, pero quiero también decir que en base a lo que tú estás hablando, que es importante nosotros tener aceptación propia de nosotros y de lo que nos ocurre. Si usted está sintiendo un dolor, usted necesita aceptar ese dolor. Recuerda, yo siempre digo, el dolor no es un sufrimiento. El sufrimiento sí es un dolor infringido, un dolor que tú dejaste, que tú y yo hemos dejado por mucho tiempo en nuestros corazones. ¿Me entiendes? Y que ha hecho tanta metástasis que se volvió un sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento nos ha llevado a nosotros la vida entera. ¿Me entiendes? Entonces es importante, eso es lo primero que nosotros necesitamos hacer, reconocer y aceptar que hemos pasado o que hemos vivido por un dolor o que tenemos un duelo o que vivimos un trauma. Es muy doloroso. Yo que tengo un testimonio que todo el mundo conoce, yo que conozco lo que es ser violada varias veces, yo que conozco lo que es eso, sé que es un trauma, pero he sabido levantarme. ¿Por qué? Porque es importante eso, tener aceptación de eso y reconocer que ese dolor, ese trauma o ese dolor que te produjo ese trauma, no es un sufrimiento. El sufrimiento viene después de yo albergar por tanto tiempo ese dolor y estar envuelta en ese pobrecito yo sin querer aceptarlo, buscando que, como te decía ahorita, avenidas de escape. ¿Cuáles? El alcohol, la droga, las pastillas para dormir y todo ese tipo de cosas que nos llevan y nos traen a nosotros por situaciones, ¿me entiendes? Entonces es importante eso. Ya para finalizar, aceptar, o sea, tener aceptación propia. Perdonar, pero es un perdón divino y de eso vamos a hablar más adelante, porque nosotros decimos perdónate a ti misma, pero ¿cómo yo me voy a perdonar si yo no tengo esa relación y ese conocimiento de la palabra? O sea, por más que me lleven a un profesional de la conducta, no voy a alcanzar el perdón divino. Es diferente a perdonar. El perdón divino son cosas diferentes y lo vamos a estar hablando más adelante de eso. Conectarte con tu propósito, o sea, saber que por encima de cualquier trauma, dolor o sufrimiento, hay un propósito de vida que el Señor ha querido enseñarte. Es como tu historia, como tu película, donde tú eres el protagonista, tú eres tu director, tú eres tu guión y tú necesitas darle el final que se merece tu historia, porque el Señor lo dijo. Él lo ha dicho en Jeremías 29:11, los planes y los pensamientos que tengo para ti son de bien y no de mal. Y es importante eso. Quiero cerrar, ¿verdad? Dejándote para que medites en estos versículos, el llamado bíblico a la transformación que se encuentra en Romanos 12:2. Las palabras nos insta a no conformarnos a este mundo. No, todo lo de este mundo es bueno, sí, pero necesitamos ser transformados por la renovación de nuestra mente, porque nuestra mente tiene que ser probada, no reprobada. Tiene que ser probada, la cual afecta directamente nuestro carácter. La importancia de ser moldeado por el Espíritu Santo. Eso está en Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu debe manifestarse en nuestra vida a través de las características como el amor, la paz, la bondad, la paciencia con nosotros mismos, porque Pablo siempre decía y nos lo dejó ahí, que nosotros necesitamos vencernos a nosotros mismos.
vencernos a nosotros mismos. Y voy terminando, la transformación de nuestro carácter como testimonio del Evangelio. En Corintios 2, en 2 de Corintios 5:17, la verdadera conversación y la transformación refleja poder de Dios en nosotros, lo que impacta nuestro entorno y a las personas que nos rodean. El rol del carácter en nuestras relaciones, eso está en Efesios 4:31 y 32. Dice que un carácter transformado mejora nuestras relaciones con los demás, promoviendo la paz, la unidad y el respeto mutuo. La disciplina y el autocontrol como aspecto clave. En Proverbio 25 nos habla de la disciplina. Proverbio 25:28. Dice también 2 de Timoteo 1:7, la importancia de desarrollar dominio propio, dice la palabra del Señor, y la perseverancia en la vida diaria, cada día. Dice la palabra, el carácter transformador como un proceso continuo. Lo podemos encontrar en Filipenses 1:6. La transformación es instantánea, es un proceso de crecimiento y madurez, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento y madurez espiritual que dura toda la vida, pero Dios es fiel en completarlo en nosotros. Quise decir que la transformación no es instantánea, sino es continua. Y Dios siempre va a estar haciéndose vida en nosotros cuando nosotros lo anhelemos a Él, ¿verdad? Entonces, quiero motivarte a que cada día medites en la palabra, que busques transformación diaria, ¿verdad? Reconociendo que un carácter renovado es esencial para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas y vivir una vida que refleje a Cristo en todas nuestras áreas. Así que yo quiero instarte a esto, a que te levantes esta semana. Levántate y medita en la palabra del Señor. Hazte una con el Señor. Desarrolla esa relación de amor, esa relación de paz, esa relación de divinidad, y ya verás cómo el Señor va a ir cambiando en ti. ¿Alguna reflexión, algo para terminar, Carolina? Bueno, solo confirmar lo que tú dices, que la palabra del Señor es quien nos va renovando a través de su Espíritu Santo. Y como decía al comienzo, que la Biblia es nuestro manual de vida, y debemos ser cuidadosos cuando tomamos la decisión de acercarnos al Señor, porque el Señor no es un juego, creo que es algo serio, y es un Dios de amor y está dispuesto a estar con nosotros siempre, en cada momento, y en los momentos más duros de nuestra vida Él está, aunque no lo veamos, pero Él está trabajando siempre, y con amor eterno obviamente nos perdonó, como dice su palabra, y con amor eterno también nos ama. Así que eso, nada más que decir, y nunca se rindan ante alguna situación complicada, porque Él está con nosotros y los milagros siguen existiendo cada día. Se los puedo decir porque lo he experimentado y me siento feliz por eso. Así que amén. Y es algo que quiero también dejar en tu espíritu y en el espíritu de todos los que estamos aquí. Nosotros necesitamos estar listos para convertir todo nuestro proceso en propósito, todo nuestro dolor en propósito. Así es que levántate y anda. ¿Estás lista para convertir tu proceso, tu dolor, tu situación, tu depresión, para convertirla en propósito de vida? Levántate y anda. Este es el tiempo. Dios te bendiga, pasa buenas tardes y te espero el próximo sábado. Así es que bendigo tu vida, bendigo la vida de cada una de tu familia, y aquí estamos para lo que necesites. Me puedes escribir al chat @soy la Peralta Mentora, y
puedes escribirle a Carolina cualquier cosa que necesites. Ahí está Carolina, Carodi, y @Carodi. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Chao. Bye. Escucha Levántate y Anda en Hiperborea Radio, Amazon Music, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts y YouTube Podcasts.